Bien, pues miren, pasamos ahora sí al capítulo 2 de Colosenses. Vamos a estudiar hoy los versículos del 1 al 8. Y miren, Pablo conecta este pasaje con el que acaba de terminar en el capítulo anterior, en donde va a hablar todavía de la lucha que está lidiando por nosotros. Pero como nos vamos a dar cuenta en este pasaje, va a hablar de otro lado de la lucha. O sea, aquí nos va a hablar de cosas con las que lidiamos, que tienen que ver con enseñanzas o formas de pensar, sistemas de pensamiento, que lo que hacen es engañar a los cristianos y desviarlos de su camino espiritual. ¿Okay? El centro del mensaje de Pablo es que vimos en semanas pasadas que tú y yo somos encargados de transmitir el mensaje del Evangelio de Cristo, pero Pablo aquí nos va a hacer ver que también somos encargados de cuidar el mensaje, de asegurarnos que el mensaje que se transmite es el del Evangelio de Cristo puro tal y como es. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a aprender cómo tú y yo somos o deberíamos de ser guardianes del Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque podemos venir cada semana a descansar en ti en familia, a declararte nuestro amor, a darte a ti la gloria, la honra por absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Quiero pedirte, Señor, por el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes el día de hoy y de todas las personas que estén escuchando estas palabras, para que tu Santo Espíritu nos abra los ojos a estos engaños que cunden en este momento en el mundo, igual que lo hacían en la época de Cristo, y que tenemos que tener los ojos abiertos para poder verlos, para poder discernirlos y para poder atacarlos. Entonces guíanos, Señor, llenos de tu Espíritu, danos sabiduría y déjanos ver como tú ves. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, hoy, como les digo, vamos a ir del 1 hasta el 8. Lo interesante de esto es que el peso de las cosas que Pablo va a atacar están en los versículos 4 y 8. Y la manera de atacarlo está en los versículos del 5 al 7, es decir, está en medio. Entonces, por eso voy a estudiar el 4 y el 8 y luego me voy a regresar al 5. ¿Okay? No piensen que se me fue el orden, es a propósito. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Dice así: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Otra vez está diciendo Pablo que lucha por nosotros. Dice, y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Ahí sí está hablando de nosotros, no lo conocimos nosotros. Versículo 2 dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. O sea, quiere que sepamos de esta lucha para que estemos animados, permanezcan unidos por amor, o sea, que lo hagamos juntos. Dice, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Esas palabras en un ratito van a ser muy importantes. La convicción que debemos de tener, que es producto del entendimiento. Dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Ya hablamos del misterio de Dios. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Pablo dice, necesitan conocer a Cristo para tener esa convicción y entendimiento, porque en Él, como si fuera una mina que se abrió y que ahora podemos entrar y trabajar diligentemente para sacar los tesoros, dice, bueno, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Okay? Y entonces sí, va al versículo 4, que es en donde empieza a hablarnos de lo que quiero platicar el día de hoy. Dice el versículo 4, les digo todo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Y vamos a platicar un ratito. Esas palabras, esas dos palabras, argumentos capciosos, dependiendo de la versión que tengas de la Biblia, lo van a traducir diferente. Todas las traducciones están muy cercanas a la realidad. Algunos dicen palabras persuasivas. Aquí dice argumentos capciosos. Les voy a decir a qué se refiere. Se refiere a discursos, ¿ya? Sistemas de pensamiento que son engañosos, que están basados en hipótesis que no se pueden demostrar. O sea, son cosas, cuando la gente las dice, suenan bonito, ¿verdad? Calientan el corazón de mucha gente, suenan atractivos, en algunos casos incluso suenan a sabiduría, pero no son demostrables, es decir, son falsos. Un ejemplo de eso allá afuera, ¿verdad? Fuera de la iglesia, es la teoría de la evolución. Entonces, la teoría de la evolución, que es una teoría que no es demostrable, que cualquier científico serio sabe que se están engañando solos los científicos que dicen que es muy probable, porque montones de científicos han demostrado en libros que eso es indemostrable porque no es cierto, pero tienen engañados a millones de personas.
Y el problema es que los cristianos que escuchan esas teorías, que suenan sabias, que suenan inteligentes, debilitan su fe. Pero les voy a decir qué es lo peor del caso. Pablo no está hablando de ese tipo de argumentos capciosos fuera de la iglesia. Está hablando de argumentos capciosos dentro de la iglesia. Específicamente él se está refiriendo a Colosas, a cosas que están enseñando en ese momento gente que se dicen a sí mismos cristianos en Colosas, pero que se van a dar cuenta que son cosas como las que estamos enfrentando nosotros hoy, ¿no? La gente que dice que la Biblia es un libro anticuado que se aplicaba para ese entonces, parece que Pablo lo escribió para gente que está hablando hoy dentro de la iglesia. Y les voy a dar un ejemplo, les voy a dar varios a través del mensaje, pero miren, me imagino que muchos de ustedes saben quién es Larry King. Larry King era un entrevistador que salía en CNN. Era muy famoso por sus entrevistas. Ya se retiró. Tenía un programa que se llamaba Larry King en vivo. Y ahí había entrevistas muy profundas con mucha gente. Y un día, fíjense, tenía 3 invitados. Una chica que se llama Jennifer Knapp, que es una cantante muy famosa cristiana. Ha ganado muchos premios, así como los Emmys, pero para los cristianos. Se llama el premio Paloma y ella ha ganado varios. Estaba Ted Haggard, que era un evangelista, bueno, un teleevangelista. Tenía una iglesia muy grande, pero él predicaba en la televisión. Y estaba un pobre individuo que se llama Bob Botsford, que es un cristiano más conservador, más del centro, doctrinalmente hablando. Resulta que los tiene ahí para discutir el tema de la homosexualidad. Este mensaje no es acerca de eso. Quiero que vean los argumentos capciosos que la gente utiliza para justificar sus comportamientos. Esta chica, Jennifer Knapp, salió del closet, ¿no? Confesó que era lesbiana, que tenía una relación homosexual y estaba explicándole a Larry King cómo eso iba perfectamente bien de la mano con su fe. Y entonces Larry King le hace una pregunta, le dice: oye, pero eso que acabas de decir ¿no va en contra de lo que tus mismas escrituras dicen? Y esta chica le contesta, le dice: bueno, es que hay muchas formas de interpretar las escrituras, entonces para mí no lo contradice. Y entonces Bob Botsford, que era la voz de la razón cristiana, le dice: oye, hay doctrinas que son muy claritas, esa es una de ellas, no puedes escoger cuáles creer y cuáles no. Y entonces Ted Haggard, que para que se imaginen por dónde van los tiros, Ted Haggard fue descubierto comprándole metanfetaminas a un hombre que se dedicaba a la prostitución homosexual. Entonces también es homosexual y aparte drogadicto, y era pastor, ¿ok? Yo les puedo confesar que yo no estoy en ese problema, ¿ok? Pero este individuo, fíjense, le dice a Bob Botsford, le dice: mira Bob, lo que tú no entiendes es que Jennifer va por su camino, yo voy por mi camino y tú vas por tu camino. Cada quien va por su camino, pero vamos al mismo lugar. Ese es un argumento capcioso. ¿Suena bonito? ¿No? Tranquiliza el corazón de mucha gente. Ay, qué padre, cada uno vamos por nuestro camino, entonces no importa cómo nos comportamos o en qué creemos, al final todos vamos a llegar al mismo lugar, ¿verdad? Y entonces mucha gente quiere adoptar esa creencia porque suena muy bonita. Y te voy a decir una cosa, muchos cristianos quieren creer eso. Te voy a decir por qué. Porque entonces no te tienes que ver en la necesidad de decirle a una persona: eso que tú crees está equivocado de acuerdo a la Biblia. No se lo quieres decir a nadie. Porque si se los dices, entonces te vas a convertir en el tipo de persona que estas personas nos dicen que somos. Jennifer Knapp y Ted Haggard dicen que los cristianos somos unos intolerantes que juzgamos a la gente y causamos división. Y entonces, como tú no quieres que la gente te tache de ser un intolerante, que causas división y que juzgas a la gente, entonces prefieres adoptar una creencia como esa. Lo que no te das cuenta es que estas personas están haciendo exactamente lo mismo de lo que nos acusan ser. Porque son intolerantes de nuestras creencias, juzgan a los cristianos porque creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero les voy a decir lo que hacen: ponen a nuestras creencias bajo un escrutinio, o sea, bajo un microscopio, que no están dispuestos a hacer lo mismo con sus creencias. Porque si ponemos sus creencias bajo el mismo microscopio, las de ellos colapsan, ¿ya? No funcionan, no trabajan, ¿okay? Porque no son demostradas, no son verdad, ¿okay? Entonces, fíjense, lo que quiero hacer en este momento es: vamos a analizar, vamos a poner bajo el mismo microscopio los argumentos capciosos de esta gente. ¿Okay? Les puse esto en su programa, fíjense, dice: las enseñanzas falsas caen generalmente, casi todas caen bajo 2 categorías. Hay una que otra que se escapa, pero la gran mayoría caen bajo estas 2. La primera de ellas, el número 1, dice tu programa: las doctrinas no importan. O sea, nuestras doctrinas cristianas realmente no importan. Si no entiendes lo que significa la palabra doctrina,
Dice, cuando decimos doctrinas estamos hablando de enseñanzas específicas de la Biblia. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a hablar del bautismo, lo que voy a hacer es enseñarte la doctrina acerca del bautismo. Si te digo, vamos a hablar de la Trinidad, pues es la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la redención, la doctrina de la salvación. Todas esas son enseñanzas específicas. Esta gente lo que dice es, las doctrinas cristianas, o sea, las enseñanzas de la Biblia, no las tienes que tomar tan en serio, no sean exagerados, ¿no? O sea, no son tan estrictas. Lo que este individuo le decía es, todos vamos moviéndonos hacia un mismo Dios. Nada más que cada quien va por su propio camino, entonces todo el mundo contento. No importa cómo vayas por ese camino, mientras sigas en el camino vas a llegar a Dios. De hecho, miren, hace como 3 años y medio, un pastor en Estados Unidos que se llama Rob Bell escribió un libro que se llama El amor triunfa, que era exactamente lo que estaba diciendo Ted Haggard. El amor triunfa es un libro que decía que el amor de Dios es tan poderoso que al final va a triunfar y toda la gente va a entrar al cielo porque el amor de Dios es muy poderoso. Un libro totalmente controversial, antibíblico, que hizo que este hombre al final perdiera su puesto como pastor en la iglesia que estaba como pastor, porque es totalmente contra la Biblia. Pero suena muy bonito, ¿no? El amor va a triunfar, entonces todos vamos bien, conforta muchos corazones. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta pensar que exista la posibilidad que gente a la que ama se vaya a perder si no acepta la salvación en Cristo. Y entonces prefieren encontrar una creencia como esta. Pero te voy a decir cuál es el problema con estas creencias. Si tú a esa misma gente le pides, ok, entonces descríbeme a Dios, al que tú crees que es el Dios verdadero, te van a hablar de un ser espiritual que es todo amor que vive en el cielo. Y lo irónico de describir a Dios de esa manera es que va en contra de todas las religiones que existen. No hay una sola religión en el mundo que crea en un Dios así. Los budistas no creen en un Dios personal, creen que es una fuerza como la de Avatar, de la película Avatar, que es como una energía en el universo, que se conectan los árboles, no creen en un Dios personal. Judíos, musulmanes y cristianos creemos en un Dios que al final de tu vida te va a pedir cuentas. Los hindús creen que hay cientos de dioses que todos nada más están revisando a ver qué haces y al final te van a dar tus resultados de acuerdo al karma. Si hiciste más cosas buenas que malas, vas a reencarnar en un ser superior. Pero si hiciste cosas más malas que buenas, vas a reencarnar en un ser inferior. A lo mejor termina siendo una cucaracha, ¿no? Y alguien te pisa sin querer, ¿no? O sea, pero todas las religiones, ¿verdad?, ven a un Dios de una forma específica que va en contra de lo que estas personas predican. Y estos individuos, fíjate, que se llaman a sí mismos cristianos, tienen una doctrina, una creencia acerca de Dios que los hace verse a ellos y sentirse más iluminados que los demás, pero que no tienen absolutamente ninguna base para creerlo. ¿De dónde sacas eso? Es que sí, simplemente es. Y ya, porque ellos lo dicen. ¿Okay? Y al decirte eso, se están convirtiendo en exactamente lo mismo de lo que nos están acusando. Porque te están diciendo, tú estás mal, ¿verdad?, tú estás equivocado, te están juzgando, ¿verdad?, y están causando división. O sea, es exactamente lo mismo. Ahora, esa es una categoría. La otra es esta. Número 2 en tu programa dice, hay una verdad, ¿verdad?, existe la verdad absoluta, pero nadie puede conocerla toda. Ese es otro argumento típico de la gente de la nueva era. Lo que dicen es, todos tenemos simplemente una parte de la verdad. O sea, tú crees que estás correcto y vas por un camino, pero yo tengo otra parte de la verdad. No es que tú estés bien o mal, es que simplemente tenemos un pedacito de la verdad. Nadie la tiene toda. Todos estamos bien y otra vez, pues todos contentitos, ¿no? El problema con esto, fíjense, es que es un sistema de creencias que lo que causa es debilitar la fe de la gente que piensa que tiene la verdad. Nosotros los cristianos, para que lo tengas muy clarito, creemos que Jesucristo es la verdad. O sea, Jesucristo no vino y dijo, yo les voy a decir cuál es la verdad. No dijo, yo les voy a enseñar cómo llegar a la verdad. Dijo, yo soy la verdad. Entonces nosotros creemos que Jesucristo es la verdad. Y cuando alguien empieza a decirte a ti que tú tienes una parte de la verdad y ellos tienen otra parte de la verdad y las verdades se contradicen, entonces empiezan a debilitar tu fe en Cristo. ¿Okay? Y lo curioso es que algunos de ellos aparte dicen, yo nada más tengo una parte de la verdad, pero la parte que tengo me dice que tu parte está mal, ¿no? La parte estás equivocado, ¿no? Entonces, una vez más, ¿verdad?, lo que están haciendo es hacer lo mismo de lo que nos acusan, criticarnos,
no tolerar que nosotros creamos en estas cosas. Y te voy a decir que es lo más irónico de todo. Esas personas pueden salir en televisión o hablar con un micrófono y decir, los cristianos son unos intolerantes, están equivocados y la vida no es así. Y todo el mundo dice, sí, no, tienen razón. Pero si nosotros decimos eso, somos unos retrógradas, somos unos intolerantes y somos juzgados y criticados por toda la gente, ¿ya? Sin darnos cuenta que ellos están haciendo lo mismo. Ahora, este tipo de argumentos capciosos causan dos problemas muy serios en la vida de los cristianos que empiezan a, sin darse cuenta, ser influenciados por estas creencias. El primero de ellos es lo que dice su programa, dice los problemas que causan estas cosas. El número uno dice, reduce nuestra confianza para compartir el evangelio. Fíjate, esas enseñanzas, si tú las empiezas a escuchar y empiezan a influenciar la forma que tienes de pensar, ¿verdad?, va a debilitar tu confianza de poder ir con la gente a tu alrededor, de ir con tus vecinos y decirles, déjame contarte acerca de Cristo, déjame platicarte las buenas noticias de salvación, déjame contarte cómo es posible una vida plena, mucho más de lo que te imaginas. Y aquí dice cómo. Nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos van a decir, bueno, pues mi vecino cree lo que él cree y pues para él está bien, ¿no? Para mí el cristianismo está bien, pero para él es otra cosa. Entonces, ¿quién soy yo para estarle diciendo que no? Entonces, fíjense, son argumentos persuasivos que si lo piensas, son imposibles de que sean verdad. O sea, no es posible que cada quien tenga una parte de la verdad y todos estén bien. Si tú tienes una verdad y yo tengo otra verdad y nuestras verdades se contradicen, no pueden estar bien las dos. Bien, ¿están conscientes de que solo puede haber una verdad? O sea, solo hay una forma en la que el universo fue creado, solo hay una. O sea, no fue creado de diferentes formas, se creó de una forma, un ser lo creó, funciona de una manera, hay una verdad. Nosotros creemos que tenemos la verdad y si tú crees diferente, no podemos estar los dos bien, podemos estar los dos mal, pero no podemos estar los dos bien. Entonces es imposible que cada uno vaya por su caminito y todos vayamos bien. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, no se dejen engañar por estos falsos maestros que están entre ustedes. Y miren, esto es lo que quiero que escuchen el día de hoy. Pablo nos está diciendo que en la iglesia hay falsos maestros. Les llama de diferentes maneras en diferentes lugares, les llaman lobos disfrazados de ovejas, les llama de diferentes formas. Lo que tienes que entender es, aquí en nuestra iglesia hay lobos disfrazados de ovejas. Hay gente que viene, que no están en nuestro staff. Nosotros doctrinalmente sí trabajamos mucho con la gente que trabaja con nosotros en la iglesia, pero hay gente que llega, que va a grupos pequeños o que se pone a platicar contigo en el corredor y que a lo mejor sin darse cuenta o a lo mejor algunos a propósito vienen a causar problemas, vienen a meter doctrinas distorsionadas y lo que están haciendo es desviarte de tu caminar con Cristo, como ahorita vamos a platicar. ¿Okay? En esta iglesia nos ha pasado. Hemos encontrado gente que no nada más cree diferente, porque miren, a lo mejor no te das cuenta, pero todos nosotros creamos una visión del mundo que fue la suma de un montón de cosas que no necesariamente venían de la Biblia. Oíste hablar a tus papás, a tus maestros, a tus amigos, a tus vecinos, ves la televisión, ves películas y creas una visión y crees lo que crees. Y mientras más estudias la Biblia te das cuenta si esa visión del mundo es bíblica o no. Entonces todos de alguna manera llegamos creyendo diferente y cuando la gente llega así, nosotros tratamos de enseñarles lo que la Biblia dice. Esto no es lo que yo pienso ni lo que tú piensas, sino lo que la Biblia dice. Y cuando esas personas hablamos con ellos amorosamente, les decimos, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y ellos dicen, a mí me da igual lo que diga la Biblia. Y siguen tratando de meter su doctrina, de tratar de convencer a gente de que vaya en una dirección diferente. Les pedimos que por favor dejen de venir. ¿Okay? Todos vamos aprendiendo, eso es un hecho. Pero la gente que viene a contradecir a la Biblia no tiene lugar. Pero el problema es que sí los hay. Y tú necesitas tener el discernimiento para saber cuándo, o sea, en qué momento una persona de lo que te está diciendo es una doctrina que no es bíblica. ¿Okay? A eso me refiero con llamarle a este mensaje guardianes del evangelio. Tenemos la responsabilidad de cuidar el mensaje, el evangelio que predicamos. ¿Okay? Y Pablo va a continuar en el versículo 8, me voy a brincar hasta el 8, y nos va a dar llamadas de precaución. La primera parte del 8 dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Vamos a detenernos tantito ahí. Miren, la palabra cautive es una palabra que se traduce, se puede traducir también como atrape o esclavice. Entonces Pablo dice, ha usado, porque estas personas van a tratar de atraparte en sus argumentos capciosos, esclavizarte a ellos. Dice, ¿con qué? Con la vana y engañosa filosofía. Vana significa vacía.
Entonces lo que te está diciendo es, te van a hacer promesas acerca de sus creencias que no pueden cumplir. Están vacías porque no son ciertas. Entonces tú te vas a ir con la finta, vas a seguir escuchando, ay, qué padre está esto, aquí voy a ser feliz. Y no es cierto, va a estar vacío. Dice, es una engañosa filosofía. Y nada más para que sepamos de qué está hablando Pablo, Pablo no está en contra de la filosofía. De hecho, muchas veces Pablo utiliza argumentos filosóficos para explicar la palabra de Dios. Lo que sucede es que en Colosas había un grupo de personas que estaban distorsionando el evangelio de Cristo y le llamaban a sus enseñanzas la filosofía. Entonces Pablo está atacando a esos maestros directamente. Dice, no se dejen engañar con la vana y engañosa filosofía. Dice, ¿por qué es vana y por qué es engañosa? Dice que sigue tradiciones humanas, es decir, estas son enseñanzas, ¿verdad?, que no funcionan y que provienen de la gente, ¿no? Es de origen humano. Ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de mensajes de origen humano que recibimos todo el tiempo. Los programas que salen en la tele, los psicólogos dando consejos acerca de la vida que no tienen nada que ver con la Biblia. No estoy hablando que la psicología esté equivocada o no lo esté. Estoy hablando que hay gente que da consejos que cuando los escuchas dices, esto no es bíblico. Fíjense, vemos los espectaculares aquí en Cancún, cuando llega de repente gente a dar una conferencia de cómo vivir la vida. Y dices, ¿de dónde la saca? No, él lo escribió. ¿De dónde lo sacó? De él. Dice, no, ¿y él qué? ¿No? ¿Este quién es? ¿No? Son cosas de origen humano, ¿ok? Pero obviamente, otra vez, fíjense, Pablo está hablando de lo que pasa dentro de la iglesia. Porque esto es lo más peligroso, que esas personas que llegan a tratar de engañarte con sus argumentos capciosos, muchas veces los sacan de cosas que parecen bíblicas. Que si tú no conoces la Biblia te van a engañar, porque te van a empezar a esclavizar con estas cosas. De hecho, Pablo nos va a decir clarito de qué está hablando en la siguiente parte del 8. Dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Dice, esta gente está siguiendo tradiciones de origen humano que son los principios de este mundo. Y no tenemos que tratar de hacer ninguna deducción de genios para saber de qué está hablando, porque más adelante en este mismo capítulo nos va a decir de qué está hablando. Y aunque es el tema del siguiente mensaje de Colosenses, vamos a leerlo para que veas de qué está hablando. En el versículo 20 del capítulo 2, Pablo dice estas cosas. Dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ahí está la frase, dice, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. En el siguiente mensaje de Colosenses vamos a entender un poquito mejor de qué está hablando ahí. Pero si se fijaron así de forma muy superficial, está hablando de legalismo. Está diciendo, es gente que va a llegar y te va a empezar a poner rituales y a poner reglas que son de origen humano. Yo no sé si ustedes han estudiado lo que pasó con la religión judía, pero los judíos recibieron una serie de leyes de Dios y ellos les empezaron a aumentar. Empezaron a poner leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes, porque ellos decían, si ponemos 20 leyes más y no rompes ninguna de estas, no llegas a la de Dios. Pero de origen humano le ponían 20 leyes encima a cada ley. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Las encíclicas papales son cartas escritas por un hombre que empiezan a tener más poder que la Biblia. Entonces son tradiciones legalistas, ritualistas de origen humano que te van a esclavizar. Y te voy a decir qué es lo que hacen con estas cosas. Van a destruir tu libertad en Cristo. De hecho es el problema número 2 que les puse en su programa. Estas cosas nos alejan de la vida maravillosa que podemos tener en Cristo. Porque lo que Jesucristo mismo nos dijo es que cuando conociéramos la verdad nos haría ¿qué? Libres. Pero esta gente lo que quiere es esclavizarte. Nosotros tenemos una libertad en Cristo que sabemos que cuando Cristo está en nosotros hay un proceso de santificación. O sea, hay un proceso de cambio, de transformación en donde vemos las cosas como Dios las ve y empezamos a vivir diferente. Pero no tienes que esclavizarte a cosas o Dios no está contento, que es lo que esta gente te dice. Entonces van a alejarte de la vida maravillosa, llena de gozo que Cristo compró para ti en la cruz. Entonces, ahora sí, Pablo, me voy a regresar al versículo 5, nos va a decir cómo combatimos estas cosas, cómo le hacemos para no dejarnos engañar. Vamos al versículo 5 y 6 primero. Dice, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso
de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, y ahí viene el primer consejo, vivan ahora en Él. Miren, esa palabra, vivan, la traducción literal es anden, caminen en Él, ¿no? Muévanse en Él. O sea, Pablo nos está diciendo que hay una diferencia grande entre la creencia moderna de creo en Cristo y vivir en Cristo. O sea, de hecho, vivir tu vida como alguien que cree en Cristo. Dice, sí, creo, pero porque creo, vivo en Él, ando en Él, ¿no? Mi manera de andar es diferente. O sea, sí creo, pero porque creo, se nota en mi forma de vivir. Entonces, fíjense, la manera de combatir estas cosas se las puse en una frase que está dividida en 3 partes y la vamos a ir armando. La primera parte dice, necesitamos caminar en nuestras creencias. Necesitas andar, necesitas moverte en el día a día en tus creencias. Miren, por eso les hago tanto énfasis en la importancia de darse cuenta que esta es una relación que tenemos con Cristo. Porque al igual que todas las relaciones que tienes, necesitas tener una comunión con Él. Es decir, necesitas hablar con Él, necesitas escucharlo, necesitas recibir de Él. Pero como tu relación con Él es el Rey del universo y tú eres un seguidor de Él, entonces me someto a Él. Él es el que dirige, Él es el que dice cómo y cuándo y por qué y a dónde. Él tiene que irme dirigiendo. Entonces vivo en Él dejándolo guiarme. ¿Okay? Que es bastante diferente pensar en tu relación con Cristo de esa manera a pensar que tu relación con Cristo es venir 1 hora a la semana aquí a sentarte. O sea, es todos los días andar en Cristo. ¿Okay? Entonces Pablo nos está advirtiendo, nos dice, no te dejes engañar ni dejes que la gente con esos argumentos capciosos te aleje de ese caminar con Cristo. Y continúa diciéndonos cómo. La primera parte del versículo 7 dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó. Miren, a simple vista, Pablo acaba de hacer una paradoja para nosotros, porque por un lado nos dice, anden en Él, y lo siguiente que dice es, arraigados y edificados en Él. Andar indica movimiento, arraigarte indica quedarte fijo, agarrarte de un lugar y no moverte. Entonces te está diciendo que te muevas, pero sin moverte, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos entender nuestro caminar en Cristo andando y al mismo tiempo arraigados y edificándonos? Se traten de ver su relación con Cristo de esta manera. Imagínate que andar en Cristo es subirte a un camino que se mueve. El camino. O sea, Jesucristo nos dijo, yo soy el camino. Y cuando nos arraigamos a Él, el camino nos mueve. Imagínate a Cristo como las escaleras eléctricas en el malecón. O sea, tú te arraigas a Cristo y Cristo te lleva, te mueve, entonces te arraigas y andas en Él. Y mientras vas andando en Él, arraigado a Él, dice, empieza a edificarte, es decir, vas madurando, vas creciendo cada vez más fortalecido en la fe. Y ¿saben qué es muy interesante? Los verbos están en diferente tiempo. Arraigados está en pasado, o sea, es algo que ya pasó. Pusiste tu fe en Él, te arraigas a Él, a tu salvación. Pero luego los siguientes 2, edificados y confirmados, están en presente continuo. O sea, es algo que sigue sucediendo. Entonces tú ya te arraigaste a Él, ahora arraigate a esa salvación, ¿verdad? Y entonces vas a crecer cada vez más y vas a fortalecerte en esa fe cada vez más. Entonces vamos a añadirle a la frase que empezamos a formar. La primera parte dijimos que decía, necesitamos caminar en nuestras creencias, y continúa diciendo, plantados firmemente en nuestra salvación, mientras seguimos madurando y aprendiendo. ¿Ah? O sea, nosotros vamos a caminar o vamos a poder vivir en nuestras creencias si estamos firmes en nuestra salvación. Es decir, si tienes clara la seguridad y la libertad que tienes en lo que Cristo compró para ti en la cruz. O sea, si tienes clarísimo el intercambio que hubo en la cruz, en donde Cristo ya te compró para Él, ya estás asegurado en la eternidad con Él. Miren, por eso es tan fundamental lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada yo les dije que era muy importante ir madurando, pero que si no era cristocéntrico no había oportunidad de madurez. Porque entonces realmente no hay una transformación de corazón, simplemente hay fuerza de voluntad para vivir de una manera diferente. Y te vas a cansar y vas a terminar regresando a lo antiguo. Pero cuando Cristo está en tu corazón, es cuando estás arraigado a tu salvación, entonces empieza a haber una verdadera transformación en tu forma de caminar. Tienes que estar arraigado a tu salvación. Y miren,
Esto nos da aparte una forma de alguna manera de filtrar cuando las enseñanzas que vienen de una persona son doctrinas sanas bíblicas basadas en el Evangelio de Cristo o no. Cuando tú escuches a una persona enseñar, tienes que hacerte dos preguntas. Uno, ¿dónde está la cruz de Cristo en esa enseñanza? ¿Dónde está lo que Cristo hizo por mí? ¿En dónde aparece? Si no aparece, te está mandando un mensaje del mundo. Una plática de motivación, hip hip hurra, sonríe y la fuerza estará contigo, lo que sea. Pero no está hablando de Cristo, porque no está la cruz de Cristo en ningún lado. Entonces, primero, ¿dónde está la cruz de Cristo? Y si la cruz de Cristo aparece, la segunda pregunta es, ¿y qué hace la cruz de Cristo? Porque si es la cruz de Cristo más lo que sea, eso no es bíblico. Te va a esclavizar. Te va a decir, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, o Dios no va a estar contento contigo. Cuando la Biblia nos dice que Él ya nos imputó su justicia gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Ok? Entonces necesitas estar arraigado en tu salvación, pero dice, mientras seguimos madurando, y se fijaron que dice, aprendiendo. O sea, es crucial que tú estudies las doctrinas de la Biblia. Miren, aquí en la iglesia todo el tiempo los estamos empujando. Métete a un grupo pequeño. Ve al ministerio de caballeros los sábados en la mañana. Ve a un grupo de estudio de damas. Toma la clase de fundamentos. Estudia estas cosas. ¿Cómo es posible que sepas cuando alguien te está vendiendo un argumento capcioso si no conoces lo que dice la Biblia? ¿Se dan cuenta de la cantidad de cosas que la gente dice y aparte dice, como dice la Biblia, y dicen una sandez? ¿Los han oído? La gente dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es contrario al mensaje de la Biblia. Dios dice, tú no te puedes ayudar, no importa qué hagas, yo te voy a ayudar a ti, ¿no? Pero la gente cita eso como si estuviera en la Biblia. ¿Saben quién dijo eso? Benjamin Franklin. Y la gente lo cita como si estuviera en la Biblia. La gente dice, el orden es la regla número 1 del cielo. Está escrito en la biblioteca en Estados Unidos, en Washington. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Pero la gente lo cita como si fuera de la Biblia. Y si tú nunca has leído la Biblia, te lo dicen tú, te apuntas, no, luego lo busco, ¿no? Pero al rato lo andas diciendo, ¿no? Entonces necesitas seguir aprendiendo. Entonces cuando estas cosas pasan, fíjense, Pablo termina el versículo 7 con la parte más maravillosa de la vida del cristianismo. Porque dice, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Esa es la parte más hermosa de nuestro caminar en Cristo. ¿Verdad? Hemos hablado mucho durante esta serie de lo maravilloso que es nuestro Dios. Miren, es evidente para todos que la vida cristiana es un caminar que a veces nos lleva a cimas y a veces nos lleva a valles. ¿Están de acuerdo? O sea, hay veces que hay montones de cosas que celebrar y de mucho júbilo y mucha alegría, y hay veces que la cosa es dura, dolorosa, ¿no? Pasamos por las dos cosas. Pero lo que nos está diciendo aquí Pablo es que cuando tú vas en Cristo, ¿verdad?, afianzado en tu salvación, cuando vas edificándote, vas a estar lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en la vida de la gente que va de su mano de esa forma es nos abre los ojos a la cantidad de bendiciones que hay a nuestro alrededor, y es cuando tú le das gracias a Dios, cuando estás lleno de gratitud, que tu corazón se llena de gozo, sin importar la circunstancia. Te abre los ojos a lo que está pasando a tu alrededor, porque hay cosas negativas, claro, todos las enfrentamos, pero hay montones de cosas positivas, ¿no? Entonces necesitamos caminar de la manera en que lo estamos escribiendo, pero dando gracias por todo. De hecho es el final de esa frase, dice, dando gracias a Dios por todo. Entonces, ¿cómo evitamos que pase eso en nuestra vida? Pues necesitamos caminar en nuestras creencias, plantados firmemente en nuestra salvación mientras seguimos madurando y aprendiendo, dando gracias a Dios por todo. Es cuando tú estás dando gracias y encontrando razones para dar gracias, que tu corazón se llena de gozo sin importar qué está pasando en tu vida. Pero necesitas verlo, ¿no? Entonces, fíjense, en conclusión, ¿qué nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo, tengan cuidado de que puedan discernir las falsas enseñanzas que si no lo notas te van a esclavizar, ¿verdad? Te van a desviar del caminar que llevabas con Cristo y te van a llevar hacia lugares que están vacíos, en donde vas a sentir. Por eso la gente tira la toalla, por eso la gente se rinde. Yo conozco a mucha gente que eran cristianos y en algún momento se fueron precisamente por estas cosas, porque pensaban que Dios les estaba haciendo promesas acerca de cosas que no nos prometió nunca, porque siguieron promesas falsas. Y aquí dice, no, tienes que entender el carácter de Dios, la soberanía de Dios, cómo Dios utiliza el dolor y el sufrimiento, y entonces vas a tener un conocimiento intelectual
que va a producir una relación emocional con Dios. Y vas a encontrar 1000 cosas por qué darle gracias sin importar qué situaciones estás enfrentando. ¿Saben qué nos empuja a los que trabajamos para la comunidad de fe? Esta semana fue una semana particularmente difícil, pesada. Situaciones muy complicadas para prácticamente todos los miembros que estamos en el staff, ¿no? Algunos pasaron por la experiencia de decirle adiós a un miembro de la familia que se va al otro lado del mundo, otra una cirugía de emergencia, otros tensión en su relación que nunca habían sentido, otros dolor por lo que está pasando en la vida de sus hijos. O sea, todos los miembros del staff en estas últimas 2 semanas hemos estado sufriendo cosas que son negativas. Y sin embargo estamos llenos de gozo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes no alcanzan a ver algunas de estas cosas, pero a nosotros nos llegan testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y no sabes cómo esas cosas te animan, te fortalecen, porque a veces en esos momentos oscuros te llegas a preguntar, ¿será que está sirviendo de algo todo lo que estamos haciendo? Porque estamos batallando muy duro, ¿no? Y de repente, fíjense, esta semana nos dieron un testimonio de un joven, porque a lo mejor ustedes no los notan, pero de repente aquí hay jóvenes, adolescentes que están sirviendo, que están trabajando, que están haciendo cosas, y tú los ves y dices, ¡ay, qué padre que están aquí! Pero no sabes la historia que traen atrás. No sabes la realidad que tenían en su familia. Algunos de ellos, su familia iba por un camino totalmente equivocado y estaban a punto de ser mal influenciados, en ir en la peor dirección posible, pero se estrellan contra nuestra iglesia, contra uno de los grupos, con los pastores Emilio y Jenny, y empieza a haber una transformación en su corazón. Cuando los ves aquí y luego alguien te cuenta su testimonio, te llenas de gozo y dices, mira, la vida de este chico, ¿no? Iba para acá, pero ahora va perfectamente acá, ¿no? Nos escribieron 2 correos esta semana, uno de una familia que estaba con nosotros en la iglesia y por razones de trabajo se fueron a otro estado y luego terminaron viviendo en Guatemala. Ahorita están en Guatemala y están conectados en una iglesia local. Pero a esa iglesia local les empezaron a compartir el trabajo que hacemos aquí en Comunidad de Fe en Cancún y empezaron a compartir los mensajes, empezaron a platicarles y la página. Y entonces empieza a haber un efecto de Dios a través de lo que hacemos aquí en Guatemala, en gente que ni conocemos. De hecho, esa familia nos escribió dándonos gracias, fortaleciéndonos, echándonos porras, y al rato recibimos un correo de una de esas familias que ellos están influenciando, que no sabemos ni quiénes son, pero que ahí están en Guatemala y están siendo influenciados por todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, cuando ves esas cosas, dices, Dios está extendiendo su reino a través del trabajo de todos los que estamos trabajando aquí. Y a lo mejor de repente el mundo se ve oscuro para nosotros y andamos cargando, según nosotros, con el universo, y luego nos damos cuenta que el que lo está cargando es Dios, no yo. Y el que está haciendo el trabajo es Dios, y lo está haciendo de forma maravillosa, y nada más hace falta abrir los ojos y voltear a ver bendiciones. Y veo a mi esposa, y veo a mis hijos, veo a mis hijas, veo a mi nieta, los veo a ustedes y digo, gloria a Dios. Hay broncas y hay 1000, pero hay 1000 cosas por qué dar gracias, y entonces vives con gozo. Entonces mi oración por todos nosotros, mi consejo, sé diligente en tu estudio. O sea, tienes que entender lo que Cristo hizo por ti para que puedas vivir asegurado y afianzado en tu salvación y permitirle moverte, transformarte y abrirte los ojos para que vivas con gozo, porque de lo contrario te va a costar un montón de trabajo. Vas a estar esperando cosas de Dios que Dios no te ha prometido que va a hacer y vas a terminar por tirar la toalla. En su lugar, conócelo realmente a Él. No persigas cosas, persigue a Dios. Él es la recompensa. Y entonces vas a vivir con el gozo que la Biblia nos promete, sin importar la circunstancia. Guardianes del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu apóstol Pablo, que nunca tuvo miedo de decir las cosas como son, de confrontar a la gente con amor, pero con claridad. Y te pido, Señor, por todos nosotros, por todos los que estamos escuchando estas palabras, ayúdanos a ser diligentes, Padre, en conocer tus doctrinas, en conocer tu carácter, en conocerte a ti, tener la capacidad de discernir, Señor, cuando las cosas que escuchamos, las cosas que vemos en la televisión, esos mensajes subliminales que nos mandan, tengamos la capacidad de detenerlos en el aire, decir, no, este es un argumento capcioso que está tratando de afectar una de mis doctrinas y no le voy a permitir entrar. Ayúdanos a detener esas cosas en el aire. Ayúdanos a tener el valor, Señor, de amorosamente hablar de tu palabra a la gente que conocemos que no te conoce,
a extender tu reino. Y te pido, Señor, que estés en espíritu con nosotros en esos momentos, porque sé, Señor, que a mucha gente nos tiemblan las rodillas cuando se trata de hablarle de ti a gente que no te conoce. Pero tu palabra nos dice que tú pones palabras en nosotros, que tú eres el que predica